como folclorización, tradición inventada o retradicionalización, indican conceptos que desde las últimas décadas se han visto integrados en la mayor parte de los discursos etnomusicológicos a la hora de estudiar el entorno sociocultural de muchas tradiciones. Nos encontramos ante un ámbito inmensamente amplio que ya desde mediados del siglo pasado, no solo en España, sino en toda Europa, se vio sujeto a infinidad de cambios que incitaron a muchos estudiosos y amantes de este acervo cultural, a través de sus investigaciones y recopilaciones de repertorio, a construir una continuidad de una tradición que para muchos de los primeros eslabones o informantes estaba a punto de morir si no lo había hecho ya. Hola, me llamo Pablo Blanco y hago gaitas. Bueno, pues mi nombre es Pablo Blanco Pérez, soy natural de Bercianos de Aliste, llevo viviendo en Zamora 40 años y a través de la afición que tenía mi padre a la gaita, me ha surgido a mí ahora, después de tener cumplidos más de 60, me vino el acuerdo de hacer un curso de gaita. Pero, como no tenía el instrumento adecuado, me puse a preparar herramientas en las cuales yo podía intentar hacer lo que mi padre hacía en su época. Él torneaba a base de una vara tipo ballesta, con un pie fijado al suelo y la otra tirando de esa ballesta, torneando a media vuelta la madera, que sería imposible para mí hacerlo ahora. Podríamos estar hablando de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres, inquietos por la pérdida de las canciones que cantaban sus antepasados cuando iban al campo, los rudimentarios instrumentos con los que interpretaban repertorio de toda la vida, etc. Conscientes de su inminente pérdida, se interesaron por conservarlos como legado que ya habían vivenciado. Sin embargo, conforme avanzan las generaciones, cada vez se alejan más los intervalos de tiempo en los que se regresa a esos orígenes, por lo que, si bien no se abandonan esos repertorios e instrumentos, sí se distancian y se desfiguran los contextos originales en los que se desarrollaba el folclore propiamente dicho. Encontramos, por tanto, los elementos que implican al folclorismo como fenómeno sociocultural, siendo una de sus principales ideologías la revalorización de las memorias individuales, a través de las cuales ellos pretenden construir una memoria colectiva que se mantenga en el tiempo.
Me llamo Pablo Madrid y me dedico a esto de la música tradicional desde hace muchos años, que llevamos haciendo trabajo de recopilación. En la actualidad gerencio el Consorcio de Fomento Musical y bueno, nuestro trabajo ha venido desarrollándose a raíz de los trabajos de recopilación y luego dar material y poner a funcionar las escuelas de folclore de Zamora. Yo me llamo Alberto Jambrina, soy intérprete de música tradicional de Zamora, sobre todo instrumentos tradicionales, como gaita, flauta y tamboril, dulzaina, etc. Y soy el coordinador de la Escuela de Folclore. Comenzamos en 1988 y soy un poco el que hago el material didáctico que luego se pone en práctica en las distintas escuelas de folclore del Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Cuando empezamos a hacer trabajo de campo nos dimos cuenta, a principios de los 80, que todo este material y todos estos instrumentos que en ese momento habían caído en desuso, era importante revitalizarlos, volverlos a poner a funcionar, que se conociera cuál era la tradición, de dónde venían, y bueno, la idea fue montar escuelas donde eso que íbamos recopilando fuera otra vez al público en general y volviera a ponerse en uso. Y bueno, ese quizás fue el momento de inicio más importante de lo que ahora es el consorcio y lo que ahora son las escuelas de folclore y el uso que ahora mismo tienen los instrumentos tradicionales. Estamos hablando de que la tradición necesita aportes de presentes y tal, pero hay que tener en cuenta que el gran problema que tenemos en esta zona yo creo que en Castilla y León en general, y en esta parte de Castilla y León, lo que es en esta parte del Far West. Del Far West de Castilla y León, más todavía, que es la despoblación. Quizás hubiera habido otros relevos en la tradición más dinámicos, si la población se hubiera sujetado y hubiera habido posibilidades de vivir aquí, pero como toda la gente se ha tenido que marchar, pues al final el patrimonio inmaterial que atesoraba toda esa gente pues se ha ido diluyendo a otras fórmulas. Probablemente no tenga que ver con el asentamiento territorial, pero a lo mejor hay otro asentamiento de esta cultura a través de las redes sociales, a través de internet, del acceso a la información. Habrá que ir explorando el futuro. Y también es cierto que alguna gente nos ha servido de altavoz para las músicas y ritmos tradicionales de Zamora. Determinados grupos de folk, como por ejemplo La Musgaña, Valbarda y algunos otros, Radio Tarifa en su momento, y demás, pues se fijaron en las músicas tradicionales de Salamanca, Zamora e incluso de León, como alternativa a la música celta. Por no hacer los estándares de celta, por supuesto también Eliseo Parra, Coetus, etc. Y Zamora ha sido un punto una referencia, efectivamente, un punto de referencia de la que han tomado músicas y luego las han reelaborado muy bien y las han expuesto en toda España y en el extranjero también, en festivales de todo tipo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que estamos en un momento en el que también hay que aportarle al presente, hay que aportarle la actualidad, las nuevas músicas, para generar otra vuelta de tuerca en la tradición. Y bueno, pues están surgiendo bastantes grupos, unos cuantos grupos, que están haciendo propuestas estéticas y visuales a veces, con cierta modernidad de la música tradicional. Yo creo que se puede seguir indagando y se puede seguir trabajando y que esto siga girando, siga aportando actualidad y presente para que tenga futuro y la tradición se alimente. Tengo en las manos una gaita sanabresa en do. El artesano fue Luciano Pérez, de la Diputación de Lugo, quien nos reprodujo la gaita de Julio Prada. ¿Vale? Entonces las características de esta gaita es que es un timbre muy expandido y que luego, vamos a ver, tiene una serie de grados, como pueden ser el tercero, que es un grado neutro, si hablamos en do, re, el mi,
es un bemol un poquito más alto, el la sexto grado también es un bemol un poquito más alto, y el si bemol tanto de arriba como abajo también son neutros. Entonces este tipo de afinación responde también a una manera de cantar, se canta y también con la gaita, y lo que reproduce son una interválica de 3/4 de tono, que es bastante característico en nuestra zona, una manera muy particular de sonar o de hablar la gaita en estas tierras, en Sanabria, en Aliste y en Carballeda. Existió un gaitero en Pedralba de la Pradería, Juan Barrio el Gaiterín, que fue grabado por Manuel García Matos en los años 50. Él, además de intérprete, construía sus gaitas. La particularidad es que no es una gaita en do, sino más bien en la. A veces con distinta payeta puede coger un si bemol, pero bueno, su gaita que grabó García Matos y que está en Hispavox está en la. Sigue teniendo el tercero, sexto y séptimo grados neutros, y la particularidad es esta campana, que dice la gente, recuerda que él mismo le puso como una campana de clarinete, y las otras pues todas las que hacía tenían esta forma acampanada. Esta gaita que tengo entre las manos es una gaita alistana en si bemol. Difiere respecto a la sanabresa en que la tímbrica es un poquitín más apagada, y luego el sexto grado ya es natural, ¿vale? Entonces sigue teniendo el tercer grado neutro y el séptimo, tanto arriba como abajo, pero el sexto ya es natural. Los fundadores del consorcio trabajaron durante años hasta conseguir la estandarización de la práctica folclorista zamorana, siendo partícipes de una tendencia extendida a otras muchas regiones en las que se desarrolló por parte de jóvenes mayoritariamente la intención de mantener una continuidad con el pasado, de tal forma que los modelos antiguos han sido a menudo releídos y adaptados a los nuevos contextos de ejecución, creando una especie de estandarización de las tradiciones. El folclore tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con quiénes somos en el fondo, de dónde venimos. A través de los textos sabemos qué anhelábamos, qué queríamos, qué temíamos, y podemos comparar con la situación en la que estamos ahora, a dónde hemos llegado. Es realmente interesante antropológicamente sumergirse en todos esos textos, pero también en esas músicas. Unas músicas que no estaban influidas por lo anglosajón, por lo comercial, unas músicas en las que todos los partícipes eran prácticamente iguales, porque el músico profesional era una rareza. El espectador era a la vez agente y paciente de la música. Eso es lo que sí hemos perdido con el tiempo, aunque hayamos ganado seguramente otras cosas. La música que hoy en día llamamos folclore, la música que acompañaba en cada faceta de la vida, en el trabajo, en el nacimiento, en la muerte, en las bodas, en los grandes acontecimientos, la música que acompañaba a la gente siempre, y que ellos también hacían, además de escucharla. Esa forma de hacer música, esa forma de vivir, ha muerto. Y a nosotros nos toca decidir qué hacemos con ello. Si lo almacenamos, si lo enlatamos en museos etnográficos, o intentamos darle vida de nuevo. La reelaboración de la música tradicional, que se ha venido llamando folk, el folk, a veces con cierto desprecio. El folk es un espacio de creatividad. El folk no es realmente un estilo, es una mezcla de estilos de difícil definición. Digamos que el sentido común, el buen gusto, pues es lo que le pone los límites. Lógicamente cada uno tiene su buen gusto en un lugar distinto, con lo cual pues habrá mucha variedad, pero esa variedad es la que enriquece todo esto. El folk no es exactamente música tradicional, sino que es música sobre música tradicional.
está dentro de las corrientes de los borrowing, los préstamos, ¿no? Los préstamos musicales, trabajar sobre músicas que ya existían. Yo creo que el futuro del músico es incierto ahora mismo en España. Y si no se asienta el futuro del músico, no se va a asentar tampoco ninguna otra música. Y en esto incluyo el folk. ¿Por qué? Porque el aficionado es voluntarioso y tiene tesón y pone todo su corazón en las cosas, pero no van a ser los aficionados los que integren esta música en las últimas corrientes y en las últimas innovaciones. Tiene que ser el músico más o menos profesional o semiprofesional, que es una curiosa manera de trabajar la que tenemos ahora, semiprofesional o semiaficionada, según se mire. Asentando el futuro de los músicos dedicados a lo tradicional, se asentará realmente la música tradicional en música habitual. Se trata de construir una memoria colectiva a partir de la revalorización y el estudio de memorias individuales. Puede que no se trate de un proceso continuo, como afirman muchos etnomusicólogos, pero sí comparto la visión de Timothy Rice cuando afirma que la veracidad que la música encarna y simbólicamente representa es una verdad existencial, ontológica, que los sentidos, la memoria y la imaginación funden en una experiencia memorable. Mi niña, que tu padre fue a León y traerá unos zapatitos de pelleja de ratón. Duérmete, mi niña, duerme y cierra bien los ojitos. Con uno ya no ve nada y con el otro poquito.